está con nosotros. Quiero hacer una recapitulación de la palabra que estaba para el día martes, que no fue posible darla, pero voy a hacer una síntesis rápido para entrar en el tema de hoy, para no dejarles sin aportarle esos principios. Esta semana hemos estado en el libro de Salmos, capítulo 3. En el libro de Salmos, hablando acerca de cómo se aumentan los adversarios, cómo crece a la medida que la iglesia se acerca a la venida eminente de nuestro Señor Jesucristo. Los adversarios contra la iglesia, contra el liderazgo, crecen. Y David dice: muchos se han multiplicado mis adversarios, y muchos son los que se levantan contra mí, diciendo: no hay para él salvación. He venido diciendo que uno de los peores ataques que tiene el liderazgo, que tiene el cristianismo, hermano, es el uso de la boca, el uso de la lengua. He venido diciéndole a usted el cuidado que debemos de tener nosotros al usar nuestra lengua. Porque dice la palabra del Señor que la lengua es un pequeño miembro que puede incendiar un bosque, que puede traer destrucción a una familia, a una iglesia. Por eso, una de las cosas que debemos de siempre contrarrestar nosotros, amados míos, en el ministerio, el espíritu de la murmuración. El espíritu de la murmuración genera mucho daño a la iglesia de Cristo. Y aquí David está diciendo: muchos son los adversarios que se han levantado contra mí. Y luego Proverbios 12:18 dice que hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. El liderazgo, el ministerio siempre debe de estar preparado y fortalecido para recibir este tipo de ataques. A veces usted, de la persona que menos espera, está recibiendo palabras destructivas, palabras que hieren, palabras que dañan. Ojalá que su boca no sea usada por el enemigo para levantar calumnia, para levantar difamación, para hablar cosas desagradables de su hermano, de su iglesia, de sus líderes. Dios quiera que usted no le preste nunca su lengua al diablo para hablar cosas que generan destrucción, porque la Biblia dice que hay hombres y mujeres cuyas palabras son como golpe de espada. Que el Señor nos ayude, pero que también reprenda esa boca que a veces se suelta sin tomar control de lo que dice. El verso 3 y 4 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebrantaste. Alabado sea Dios. En este salmo yo encontré 5 cosas poderosas que corresponden a la vida del líder para hacerle frente a toda oposición y a todo ataque que se levanta en la vida del líder. Encontré, número 1, que cuando usted está en un ataque feroz del enemigo, usted debe de usar estas 5 cosas. Número 1, visualice siempre el escudo protector del Señor. Eso es determinante, que usted no pierda de vista como iglesia, como líder. Dice David: muchos son los adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, diciendo: no hay para ti salvación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Usted no debe de perder de vista la protección divina en medio de la crisis, pastor, en medio de la crisis, líder. Dos,
con mi voz clamé. Use su voz, úsela. Levante siempre. Número 1, oración. Número 2, adoración. Número 3, intercesión. Número 4, guerra espiritual. Siempre en medio de la crisis, levante su voz. David decía, con mi voz clamé a Jehová y él me oyó. Eso es importante, determinante, que usted como líder aprenda que cuando el enemigo se levanta contra su familia, contra su iglesia, contra su vida personal, usted haga uso de su voz. Número 1, orando. Número 2, adorando. Número 3, intercediendo. Número 4, en guerra espiritual. Y acá, número 3, en este salmo encontramos a David diciendo, yo dormí y me levanté porque Jehová me sustentaba. ¿Qué quiere decir eso? Aprendamos a que la adversidad y la crisis no nos roben la paz. Aprenda a descansar en el Señor. Sin importar la magnitud de la situación, usted aprenda a descansar. Diga, bueno, Señor, si tú estás conmigo, te encargarás de esta situación, yo voy a dormir. ¿Se acuerdan ustedes a Jesús en media tempestad? El barco estaba que se hundía, los discípulos estaban que morían de miedo y Jesús estaba durmiendo en la popa del barco. Señor, ¿no te has dado cuenta que perecemos? Uno tiene que aprender, hermanos míos, a descansar en el Señor en medio de la crisis. Y lo cuarto es que dice, no temeré a 10 millares de gente que ponen sitio contra mí. Eso es filtrar tu realidad por la fe de Dios. No minimizar que el problema está ahí, no hacerte de la vista gorda que tienes un problema, pero siempre filtra tu problema a través de la fe de Dios. Yo creo que Dios me dará la victoria y yo tengo la fe puesta en Dios y yo creo que la fe de Dios con la fe mía va a hacer que estos millares de gente que se han sitiado y me han rodeado me van a dar la victoria. Y número 5, Señor, acuérdate de las victorias pasadas, cómo dejaste sin dientes a mis enemigos. Traiga siempre a su memoria a las victorias pasadas. A veces el enemigo quiere que usted se olvide de que un día usted se levantó donde estaba postrada en una cama, donde usted estaba atravesando un problema. El enemigo quiere empañarle ese hermoso recuerdo de victoria. Traiga a su memoria las victorias pasadas. Estas 5 cosas las encontrás ahí en el Salmo 3, que era la palabra de la semana pasada. La quise resumir para que ustedes la tuvieran y pues tengamos presente que el mundo entero, el mundo moderno, está enfrentando grandes desafíos y también grandes distracciones e imitaciones dentro del cuerpo de Cristo. Estas palabras yo creo que tienen que decirnos mucho. Hay una distracción. El enemigo quiere que usted pase distraído y sin ver lo que está pasando en el mundo, y también el enemigo quiere poner una imitación de las cosas reales para que usted pierda su enfoque de las cosas que realmente están pasando. ¿Ok? Y Hoy vamos a ver 5 cosas que van a ayudar a que el líder se establezca y avance en medio del conflicto. Número 1, quiero decirles, pastores, iglesia y líderes en general, necesitamos aprender a discernir, conocer y discernir la voz del Espíritu. Esto es muy importante porque si nosotros no discernimos bien las voces que oímos, podemos caer en el temor, la ansiedad, la desesperación. Vea lo que dice Primera de Juan 4:4 y 5. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo.
ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Yo quiero que usted me escuche bien acá. Jamás una persona que no tiene el Espíritu de Dios puede a usted entenderle en medio de la crisis, en medio del conflicto, en medio de la adversidad que usted como ministro pasa. Nunca cometa el error, amada mía, amado mío, de buscar ayuda en una persona que no tiene la revelación de Cristo en su vida. El error más grande que yo he visto en un liderazgo es a veces prestarle oído a personas que nunca le van a dar una respuesta coherente porque no están conectadas al Espíritu. Usted tiene que saber eso como líder, que a veces la gente del mundo no te va a hablar lo que realmente es, porque ellos no son del Señor. Mientras tanto, dice el versículo 6, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. Mire usted, aquí hay sabiduría, porque si usted habla con una persona que conoce a Dios, esa persona te va a poder entender porque tiene al Espíritu de Dios. Pero si hablas con una persona del mundo, la persona del mundo hablará lo que él sabe y lo que él percibe. Él no tiene una palabra, una respuesta para ti de parte de Dios. Tú no puedes caer en la trampa de dejarte llevar por un consejo, por unas palabras de alguien que no está conectado al Señor. Él nos oye porque es de Dios y el que es de Dios nos oye. Y aquí dice el texto, y en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. ¿Qué es lo que está pasando? A veces en nuestro liderazgo nosotros tenemos consejeros y mentores que no son del espíritu, consejeros que no tienen conocimiento de Dios. Y te voy a decir, única y exclusivamente, póngame atención a lo que le voy a decir, una persona para que pueda conocer a Dios, tiene que experimentar, hermano, tiene que pasar por el proceso espiritual, porque no se puede, una persona no puede conocer lo espiritual si está gobernado por el espíritu del mundo. Y hoy tenemos una invasión en estos tiempos de espíritu de error, falsificando toda la verdad, y hay gente que se conecta a las redes sociales y agarra una cosa de aquí, agarra otra cosa de allá, dejándose llevar por las cosas del mundo. Satanás habla, tu alma habla, el mundo habla, y a veces nos preguntamos, ¿cuál es la voz que yo estoy escuchando? Y a esta palabra quería llegar. Hay una sola forma de entrar en el reino de Dios y tener el Espíritu de Dios, y es a través del arrepentimiento y el nacer de nuevo. Tú no puedes recibir una palabra de sabiduría de parte de Dios de una persona que no se ha arrepentido y que no ha nacido de nuevo. Y eso solo lo produce la palabra y el Espíritu. Lo puede producir un arrepentimiento, un nuevo nacimiento. Por eso es que en la Apocalipsis, los mensajes a las 7 iglesias incluyen una frase muy conocida por ustedes. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Oiga lo que el Espíritu dice. Oiga lo que el Espíritu dice. El que tiene oído. Todos tenemos oído, pero no todos oímos lo que el Espíritu dice. En medio de la crisis, en medio de la adversidad, en medio de la prueba, nosotros tenemos que estar sintonizados, sincronizados al Señor para poder escuchar lo que el Señor está diciendo, hablando al hombre, a la mujer que está al frente de la batalla. Juan 10:27 nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ser oveja del Señor es un aspecto que lo determina el oír la palabra del Señor.
El Señor está hablando. El Espíritu Santo está hablándole a sus ministros, le está susurrando en ese lugar secreto lo que viene para la iglesia, lo que viene para el mundo. El Señor le está hablando. Ahora, número 2, no comprometa su fe y su mensaje a causa de la oposición. Puede ser muy fuerte lo que usted esté enfrentando. Puede ser muy dura la oposición que usted tenga, pero nunca comprometa su fe y su mensaje por causa de la oposición. Y esto, amado mío, te tiene que preparar para el tiempo que se avecina. La iglesia tendrá ataque, el liderazgo tendrá ataque, pero usted debe de mantener siempre la fe que el Dios que determinó la palabra sobre tu vida la va a cumplir. Por eso dice la Biblia que cuando Faraón, se enteró de que Israel era un pueblo amado por Dios, lo comenzó a oprimir y a oprimir y a oprimir y a oprimir. Pero como Israel portaba una palabra y un propósito, dice que entre más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Déjame decirte, hermano, que la opresión, la persecución, los ataques que el enemigo traiga a tu vida no deben de ser causa para que tú frenes y te detengas en tu liderazgo. Avanza, camina, avanza, camina en el nombre de Jesús. No le permitas al enemigo que te frene. A mí me gustan mucho las palabras del apóstol Pedro cuando los echaron a la cárcel, cuando les dijeron no sigan predicando ese evangelio. Dice que Pedro le respondió y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que si Dios te llamó pastor, líder, hermana, hermano, siga predicando, siga sirviendo, siga trabajando, siga haciendo la obra del Señor sin importar lo que estés enfrentando de parte de la crisis. Número 3, todo lo ganamos en oración. Todo lo ganamos en oración. Esto es lo tercero y hasta acá llegué el día domingo hablándole a la iglesia. Todo lo ganamos en oración. Es importante que usted sepa que sin importar qué tan grande sea la oposición, el ataque, la adversidad, hay un recurso que se llama oración. Oración. Dice la palabra del Señor que los discípulos estaban desanimados, estaban dispersos, estaban angustiados porque habían crucificado a Jesús. Y Jesús resucitó al tercer día y les dijo: mi Padre les hizo una promesa. Mi Padre les hizo una promesa. Y si usted lee los textos anteriores, Jesús les estaba diciendo: era necesario que todo esto pasara, que a mí me llevaran a la cruz, que a mí me mataran, era necesario, pero mi Padre les hizo una promesa a vosotros. Pero para esto, ustedes tienen que quedarse en Jerusalén, porque ahí ustedes en Jerusalén van a ser investidos del poder de lo alto. Mire usted a Jesús diciéndole a los discípulos: ustedes tienen que irse a un aposento. Jesús era el Hijo de Dios, había resucitado. Él podía haber hecho que ellos en ese instante fueran llenos del Espíritu Santo, pero Jesús no lo hizo. Jesús le dice: váyanse al aposento. Y esto es lo que quiero que ustedes sepan, iglesia, líderes, pastores. Mírenme, atiéndame por favor. Si a usted se le revela la importancia de la oración, la importancia de la intimidad, si a usted se le revela eso, hoy habremos ganado una gran victoria. El gran problema que tenemos en la iglesia es líderes que no oran. El gran problema que tienen las iglesias son pastores que no oran, líderes de redes que no oran. Y es imposible
que la iglesia avance, que la iglesia crezca, si no hay vida de oración. Jesús pudo haberlo llenado en ese instante, pero les dijo, váyanse al aposento, váyanse a Jerusalén y esperen ahí. Ese es el punto, esperen ahí. Y ellos llegaron al aposento alto y la llenura del Espíritu Santo no ocurrió en el primer día, tampoco en el segundo día, tampoco en el tercer día, tampoco en el cuarto día. Y muchos de los que estaban ahí comenzaron a irse. Y después de 10 días, cuando ya habían quedado muy pocos, el Espíritu Santo vino y los llenó a todos. Porque todo lo que tú vivas, no importa lo que sientas, ellos estaban angustiados, perseguidos, estaban diciendo, bueno, si mataron a Jesús, ¿qué de nosotros? Quiero que sepas, todo lo que es nacido de Dios, lo ganamos en la oración. Esa es una de las frases que el Señor me trajo en esos días. Todo lo que es nacido de Dios, todo lo que Dios te ha profetizado, todo lo que Dios ha dicho en su palabra, va a llegar cuando tú entiendas que venir al templo, venir al aposento alto, esconderte en el secreto con Dios, a veces solo, a veces unánime, va a hacer que el Espíritu de Dios descienda, que el Espíritu de Dios venga, que el Espíritu de Dios se manifieste como fruto de la oración. Para tener éxito en la visión, se debe de fortalecer la oración. Pastores, anoten esto. Para tener éxito en la visión, usted tiene que fortalecer la oración. Pastores, no dejen la oración. Por favor, trabajen en la oración. Trabajen en la oración. Levantemos la oración. Y si esto no te dice algo, el pastor o líder que no ora es un peligro para la visión, para la iglesia o para el ministerio. El pastor o el líder que no ora es el peligro y el atraso más grande para ese ministerio que Dios le ha puesto en su mano, para esa iglesia que Dios le ha puesto en su mano, para ese sector. ¿Por qué se mueren los grupos familiares? Porque se ponen en manos de gente que no ora. ¿Por qué se mueren los sectores? Porque está en manos de gente que no tiene la disciplina de buscar a Dios y orar. ¿Por qué han muerto redes o se estancan las redes y no avanza? Porque ese liderazgo no tiene la disciplina y la revelación que todo se gana en oración. Si tú convocaras a tu gente, 2, 3, 4, a orar contigo, hermano, ese sector, ese ministerio, esa iglesia se va a sostener, va a prevalecer y va a avanzar sin importar la crisis. Es necesario que el pastor, amado mío, levante altar de oración en su vida, en su liderazgo. Alabado sea el Señor, y que camine en oración, comunión, intercesión y guerra espiritual. He dicho esto. Oración es lo que hacemos de manera cotidiana. La comunión tiene que ver tu tiempo de intimidad con Dios cuando tú te apartas a solas. Yo oro en la iglesia, pero tengo comunión a solas con mi Dios. Y la intercesión es cuando tú levantas un clamor, como lo hizo David. Con mi voz clamé al Señor. La intercesión es un ruego, es un clamor profundo desde lo más interno de tu corazón. Y la guerra espiritual es cuando tú detectas, cuando el Espíritu te muestra que hay ataduras, que hay espíritus que están contrarrestando lo que Dios te ha prometido. Entonces, cuando tú descubres eso, es donde tú tienes que levantar y buscar
hermanas y hermanos para que te apoyen en la guerra espiritual. Pastor, salga a profetizar, a caminar al alrededor de su iglesia, haga vigilia de oración y salga con gente, mande 2 personas con aceite por un lado, mande otros 2 por otro lado, haga guerra espiritual. Dígale, Señor, muéstrame cuáles son los espíritus que están empoderándose de mi comunidad, droga, asesinato, muerte, y movilice a su gente a orar, a contrarrestar esa fuerza del mal. Usted que está en un sector, ¿cuándo fue la última vez que usted se fue a orar, a dar vuelta en intercesión, en guerra espiritual? Eso es lo que va a traer victoria, hermanos, a una iglesia, a un ministerio, cuando se nos revela esto. Número 4, para prevalecer y avanzar en medio de la crisis en tu liderazgo, debe de tener dolor y compasión por las almas. Se tiene que tener dolor y compasión por las almas. Lo que mueve un liderazgo, hermano, lo que mueve un liderazgo, el motor de un liderazgo es la compasión. Por eso Mateo 14:14 dice que saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y los sanó. Es muy triste cuando en el pastorado, cuando en el liderazgo se perdió esa compasión. Ya no hay evangelismo, ya no hay trabajo social, ya no hay esa proactividad, a abrir nuevas casas de oración, a tener establecimientos gales. Cuando el pastor y el líder pierden la pasión, se paraliza todo, hermano. Todo cae en una rutina, se convierte en una rutina todo lo que hace. Y hay pastores que les duele lo que pasa en su familia o en su iglesia, pero perdieron la compasión por los de afuera. Lea esto, esto dice mucho. Hay pastores que cuando el problema es interno, ahí oran y ahí lloran y ahí se levantan a clamar. O cuando el problema es en su iglesia, hermano, vamos a orar. Pero cuando se trata de los de afuera, somos indiferentes. Somos indiferentes a esos jóvenes que están siendo destruidos por la droga. Somos indiferentes a esas familias que están en extrema necesidad. Somos indiferentes a la situación que está viviendo nuestra región, nuestra zona. Y nos quedamos haciéndonos de la vista gorda. ¿Y por qué? Porque nos falta la compasión, porque en todo crecimiento y expansión, lo que mueve, el motor que mueve al pastor y al líder es la compasión. Mateo 15:32, Jesús llamando a sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Los discípulos le dicen, despídelos. Y Jesús dijo, no, hay que alimentarlos, hay que saciarlos, hay que hacer algo por ellos. Y a eso se le llama compasión, cuando su líder está preocupado por la necesidad de su gente, cuando su líder no se queda con las manos cruzadas y dice, yo voy a hacer algo por esta familia que no tiene que comer, por estos niños que están desamparados, cuando el pastor y el líder dice, yo voy a hacer algo, voy a promover una canasta de víveres para esta familia. Ahí está la compasión. Pero a veces, hermano, si el hambre es a lo interno, clamamos y hacemos muchas cosas. Si la necesidad es en la iglesia, lo hacemos, pero cuando la necesidad está afuera, la dejamos a un lado. Y eso es lo que empaña, afecta el crecimiento, el avance de la iglesia. Llamo, hermanos, a liderazgo, para que sea un liderazgo de compasión, que volvamos a tener compasión en las situaciones de la iglesia. Número 5, lo que ayuda a prevalecer y avanzar en el liderazgo en medio de la crisis. Número 5 es la visión de discipulado. Esto lo he dicho antes y se lo voy a seguir diciendo toda la vida. Hermanos míos, el éxito de un pastor y de una iglesia es cuando trabaja en el discipulado. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sabe por qué Jesús le habla así a los discípulos? Porque los discípulos estaban desanimados.
porque los discípulos estaban dispersos. Pero Jesús vino a hablarles, vino a fortalecerlo. Usted como pastor un día se va a encontrar que su liderazgo está desanimado, que su liderazgo no quiere avanzar, pero cuando usted está comprometido con el discipulado, usted lo va a reunir, usted lo va a poner al frente y usted le va a hablar la palabra, usted le va a inspirar con la palabra, usted no lo va a dejar una semana sin alimentarlos, así como yo me paro toda la semana sin importar el problema que tengo. Yo tengo un compromiso con ustedes y yo le digo, Señor, dame la palabra. Yo necesito alimentar a los pastores, a los líderes. Así tiene que ser cada líder. Estar comprometido. A mí no me importa dónde estoy, a mí no me importa lo que yo esté pasando, a mí no me importa lo que yo sienta. Yo tengo un compromiso con el discipulado. Y por eso ustedes me ven aquí. Algunos de la gente que está cercana a mí sabe que a veces yo estoy hablándole, pero yo estoy pasando prueba, angustia, adversidad, pero yo estoy comprometido con usted. Y es lo menos que yo le puedo pedir a usted. Pastor, no estoy de acuerdo que usted venga un día martes y se siente frente a su televisor o a su teléfono, a su laptop, solo. Si tiene un liderazgo a cargo, usted tiene que trabajar con ellos, traerlos a ellos, instruirlos a ellos, porque si no haces eso, ay Dios mío, tú no estás entendiendo que en el discipulado es donde está el crecimiento. Cuando sus discípulos dudaban, Jesús se le acercó a ellos y les dio la clave para impactar el mundo. Y la clave para impactar el mundo no son actividades, no son cultos, hermano. Entienda eso, pastor. No son cultos, no son actividades, no son cumpleaños, no son fiestas. Es hacer discípulos. Hacer discípulos. Si quieres crecer, si quieres avanzar, si quieres multiplicar tu iglesia, hacer discípulos. ¿Sabe cuándo se da cuenta uno que una iglesia estaba avanzando y creciendo? Cuando esa iglesia está bautizando gente. Significa que el pastor está ganando, está bautizando y está en el discipulado. Cuando usted gana un alma, usted la consolida, usted la bautiza y usted la trae a su discipulado. La trae a su reunión de discípulos. Cuando yo veo el trabajo del pastor Carlos y me manda la foto de la escuela del discipulado del día miércoles, yo me gozo tanto porque digo yo, esa es la clave. Si quieres saber hacia dónde va a llegar tu iglesia, solo basta que revises la gente que te rodea. Cuando yo veo la iglesia del Jobo, el liderazgo, el grupo alrededor del pastor Víctor, yo ya sé lo que va a pasar con esa iglesia. Cuando yo veo la iglesia Chequiná de Bolaños, ya yo sé lo que va a pasar en esa iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor está comprometido con el discipulado. Y nuestros pastores no vienen a una reunión solos, están acá comprometidos para que su discípulo reciban palabras. Hay iglesias que crecen por eventos. Yo espero que usted no sea esa iglesia. Hay gente que mantiene de evento en evento un movimiento en la iglesia. Otros crecen por servicios. Tienen servicios de una cosa, servicios de otra, y la gente da vuelta en esa iglesia por los servicios que esa iglesia tiene. Hay otras iglesias que crecen por infraestructura. Tienen un edificio lindo, tienen un buen parqueo, tienen buenas aulas para los niños, buenos servicios sanitarios, y a la gente le gusta la comodidad. Hay otros que crecen por estrategia, y ninguna de estas cosas que mencioné son malas, pero no son sostenibles el crecimiento en el tiempo. Lo único que es sostenible en medio de la crisis, lo que va a quedar es lo que tú discipules. Cuando venga la crisis a la iglesia, usted se va a recordar de mí. La iglesia fue probada en la época de pandemia. Hermano, la iglesia fue probada en la época de pandemia.
Y la iglesia que salió ilesa de la pandemia fue la iglesia que tenía grupos pequeños. Porque en el discipulado usted forma el carácter. Y formar carácter usted no lo puede hacer desde un púlpito, en una prédica de 30 minutos. Formar el carácter solo es posible a través de grupos pequeños, por medio de la enseñanza y la exhortación. Jesús, nuestro mayor ejemplo, tenía 3 primero, luego tenía 12 y luego 70. Uno de los errores que yo cometí por muchos años fue delegar liderazgo a gente sin haberlo impartido, sin haberle enseñado, sin haberlos ministrado, sin haberlos formado. Y puse esto para decírselo al pastor: nunca delegue en gente que usted no le ha impartido y que usted no lo ha formado. Subraye esto, escríbalo, hermano, en letras grandes en la primera página de su Biblia. Yo cometí ese error no sé cuántas veces. Delegarle privilegios a una persona que yo no le había impartido. Usted tiene que asegurarse que si va a poner un supervisor, que si va a poner un líder de niños, que si va a poner un líder de alabanza, a esa persona usted primero la tiene que haber ministrado, discipulado, haberla tenido con usted en los martes al lado suyo, con la enseñanza, una reunión semanal. Yo me senté este fin de semana, estaba con el grupo de pastores del Distrito 2, en un retiro, y hablaba con el pastor Raúl, que creo que está por acá, y la pastora Yamilet, y yo les decía: ¿cuántos años estuve yo con ustedes enseñándole? Y yo creía que eran 10 años, y la pastora me dice: no, pastor, casi 20 años usted nos estuvo semana a semana, y hasta el día de hoy, me dice la pastora, yo cuando llegue el día jueves, yo añoro estar sentado a la mesa con usted recibiendo enseñanza. Hermano, el hacer discípulos debe de ser el estilo de vida de un pastor que tiene metas de crecimiento y expansión en el reino de Dios. Voy a ir concluyendo. Los pastores sobreprotectores, esos permisivos, esos que no le exigen a la gente disciplina, crían discípulos malcriados. Cada uno ocupa su propia batalla para aprender a ser discípulo. Ese pastor protector es como la madre que le evita a su hijo proceso, que siempre le andan buscando toda la comodidad para que su hijito no tenga proceso. Hay pastores alcahuetos que no exigen disciplina, proceso a sus discípulos. Eso, el discipulado así nos sirve. Estamos entrenando, formando y enseñándoles a ser puntuales y disciplinados. Por eso dijo Jesús a Pedro: Satanás, ¿sabes qué, Pedro? Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. Pero yo te voy a decir algo, yo no voy a salir en tu defensa, yo solo voy a orar por ti para que tu fe no falte. Porque hay procesos que el líder tiene que vivir, y su líder y su pastor lo más que puede hacer es orar por él para que él no se debilite, porque hay procesos necesarios en el liderazgo. Lo último es grupos pequeños. Si vamos a ser una iglesia sólida y vamos a tener una iglesia que se mantiene en el tiempo de la crisis, vamos a tener que trabajar en grupos pequeños. Le mandó que empiecen a recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Ya ustedes conocen esto, hermano, pero les quiero recordar y repetir de nuevo. Me preocupa cuando escucho de líderes de parejas ministeriales que han perdido su fuerza y su efervescencia. Ustedes tienen una visión y yo les pongo demanda el día de hoy para que vuelvan a las casas de oración, para que activen esa red con su grupo de discipulados. Las iglesias más grandes del mundo están en China. No tienen templo. Más de 2 millones, de cristianos escondidos en cueva, orando y leyendo la Biblia en grupos pequeños. Cuida la iglesia grande.
Los grupos pequeños cuidan las iglesias grandes. Si quieres tener una iglesia grande, haga grupos pequeños, porque los grupos pequeños cuidan, gestan, establecen la matriz de una iglesia grande. Son los grupos pequeños. Hermanos, puede un día este sistema que estamos viviendo quitarnos los templos, pero si tenemos, puede ser que un día también nos quiten la internet, pero si tenemos grupos pequeños, la iglesia va a seguir adelante. Y ese es mi mensaje, que usted tenga una visión generacional, que usted no se detenga, que como dijo Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, encarga a hombres fieles e idóneos para que también enseñen a otros. Quiero animarte, pastor, líder, para que prevalezcas, para que no te detengas, para que estos 6 consejos que te he traído hoy te ayuden a mantenerte siempre enfocado en la visión de Dios. ¿De qué te he hablado? Te he hablado, hermano, acerca de la importancia de discernir la voz del Espíritu Santo en medio de esta convulsión que vive el mundo. Te he hablado, hermano, acerca de permanecer en medio de la oposición. La Biblia dice que entre más los oprimían, más se multiplicaban. Sé fuerte, sé valiente. Te hablé acerca de que todo lo que es nacido de Dios lo ganamos en la oración. Organiza tu iglesia, organiza tus líderes, organiza tu grupo en oración. Sé tú un hombre de oración, sé tú una mujer de oración. Y te hablé de la oración en niveles. Oración grupal es una cosa, oración y adoración íntima es otra cosa, y intercesión es otra cosa, y guerra espiritual es otra cosa. Vea estos 4 niveles, revisa, organiza tu iglesia, levanta intercesión, haga algo en la oración. Te hablé, hermanos, acerca de la pasión por las almas. Tenemos que volver a activarnos con esa pasión por las almas perdidas. Te hablé acerca del discipulado. Tenemos que trabajar en el discipulado. No me vengas a una reunión solo. No te sientes ahí un día martes solo. Trabaja con tu gente, por favor. Y te hablé acerca de los grupos pequeños. Puede que un día la iglesia se cierre, los templos se cierren. Puede que un día la internet, como hace poco, se fue la internet. Pero si tenemos organizada la iglesia en grupos pequeños, vamos a avanzar y vamos a crecer en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo tu iglesia. Oro por la expansión y el crecimiento de todo este liderazgo en las naciones. Señor, le he dado consejo de tener una visión generacional, de tener grupos pequeños, de tener formación de discípulos, Señor, de tener evangelismo, pasión por las almas. Padre, le hablé, Señor, de un movimiento de oración poderosa en cada iglesia, en cada red, en cada ministerio. Le hablé acerca, Señor, de prevalecer en medio de las pruebas y las crisis, y les hablé de tener discernimiento con la voz del Espíritu Santo. Que la bendición de Dios, hermano, sea siempre con